De repente a mitad de temporada pierdo a mi compañero en un accidente, él muere. Tatiana, gracias por estar con nosotros. El director de Sauber en ese entonces, se volvió Alfa Romeo Sauber, es el que soy el team principal en Ferrari, que es Frederick Vasseur, era mi jefe. Imagínate. Él me dio la primera oportunidad de manejar un Fórmula 1 y al principio era muy chistoso porque llegábamos y todo el mundo, ay, qué chévere, unas niñas compitiendo, y eso empezó a transformarse cuando la niña empieza a ganar. Claro, ahí se acabó Ahí se acabó el saludo. ¿Se volvió una competencia de los hombres contra la mujer? Sí, hoy en día en verdad no importa qué tan talentoso eres, si no tienes un patrocinador detrás, pues van a escoger a alguien que sí lo tenga. Sinceramente yo creo que ese carro que me dieron a mí estaba dañado. O sea, ¿por primera vez estuviste en el lugar equivocado? ¿Hablo del equipo o no? La verdad es que el primer año me costó mucho porque yo tuve tal vez uno de los errores de mi carrera, pero bueno, es... Dios mío, o sea, tú estás loca. Señores, bienvenidos otra vez a Yo Camilo. Tengo una entrevista espectacular. Oigan, ser primero en algo es muy difícil, pero ser la primera persona que hace algo muchas veces es casi imposible. Pues aquí tengo una invitada que ha hecho por Colombia, ha estado la primera mujer en 1000 cosas. Ya nos va a contar en qué. Tatiana, gracias por estar con nosotros. No, Camilo, muchas gracias por esa introducción. Pero es que así es. Literalmente. He tenido el privilegio de poder dedicarme a algo que me encanta y pues como tú dices, ¿no? Como de cierta manera cambiar la historia de un deporte dominado por hombres. Entonces un privilegio poder seguir haciendo ese cambio. Puedo decir que eres la Juan Pablo Montoya, la mujer, no sé cómo decir, la Juan Pablo Montoya mujer. La mejor. Sería un buen... Eso es muy bien, muy bien. No, sí. Pero sí, tal vez... ¿Es un referente para ti, Juan Pablo? Sin duda, yo creo que, o sea, yo crecí viendo sus carreras, o sea, con 9 años, uno verlo en la Fórmula 1 fue como esa inspiración de a dónde quiero ir, a dónde quiero llegar, pues a la máxima categoría del automovilismo. Y Juan Pablo creo que realmente despertó ese conocimiento de automovilismo acá y creo que muchos pilotos salimos como de esa camada, de esa inspiración que él trajo. Vámonos para atrás porque acabas de nombrar una edad que me gustó. 8, 9 años. ¿Dónde estabas? ¿Cómo era tu entorno? ¿Dónde vivías? ¿Cómo era tu...? Yo era de estas niñas que no se podía quedar quieta. Tengo un hermano menor, 2 años, y competíamos en todo, uno contra el otro. Yo era de las pocas niñas que jugaba fútbol en ese entonces en el colegio. Y un día mi hermana Paula, que es 7 años mayor que yo. ¿Son 3? Somos 3. Ok. Ella me llevó a una pista de alquiler de karts porque sus amigos se habían cansado ya de ir con ella. Y yo fui con ella y compramos un turno de 5 minutos y fue como, wow, me enamoré. ¿Esto fue a los cuántos años? A los 9. O sea, a los 9 años tú por primera vez te lleva tu hermana a montar karts. Sí. ¿Te acuerdas dónde? ¿Te acuerdas dónde? En la 170. Okay. Había un macro por ahí cerquita. Sí, 190 con autopista más o menos. Por ahí. Y ¿sabrán los señores de esos dueños de esos karts que tú estuviste manejando? Claro, ellos fueron parte como del proceso porque uno, pues claro, vas una vez, después es como, bueno, ir todos los fines de semana, después eran unos campeonatos que hacían en la noche y ellos empezaron como a una categoría también en Colombia, como de karts y pues la primera vez que, digamos, que alquilamos un kart para saber si nos gustaba fue precisamente con los dueños de este sitio de karts. Y cuéntame un poquito, tus papás, ¿qué opinaban? ¿Estaban juntos? ¿Estaban tu papá, tu mamá y tus 3 hermanos? Era, digamos, tu vida. ¿Dónde vivías? ¿En Bogotá? En Bogotá. ¿Y estudiabas en qué colegio? En el colegio Helvecia. Ok, perfecto. ¿Te graduaste en Helvecia? Sí. Ok, sí, ya sí. vas para allá. Listo. En alemán. ¿En la parte alemana o en la parte francesa? Alemana. Ok, perfecto. Bueno, entonces te lleva tu hermana a montar, a ti te gusta, empiezas a ir repetitivamente, seguramente te iba muy bien. O sea, te montaste y funcionó. Sí, o sea, la verdad es como que yo no sé qué es la adrenalina, como eso de que tú estás a cargo y no tienes que hablar, sino que es como una competencia de, primero, tuya contra ti mismo, de qué tan rápido puedo pasar esta curva, uy,
me aguanté. Ok. Otra vez la siguiente vuelta más rápido. Y como esa adrenalina y ese como de manejar, mi papá me dijo que igual yo como a los 6 años él me ponía a manejar en sus piernas, Ok. cuando pues por ahí en un potrero o así. Y yo creo que pues ya cuando eres capaz de como de controlar todo eso, me fascinó ese mundo. ¿Tus papás tenían algo que ver con el mundo del automovilismo o cero? Pues mira, ellos fueron muchos años como representantes de Kia, Ok. aquí en Colombia, pero nunca, o sea, nada que ver con carreras, Claro. sí, en la industria Tema automotriz. comercial para vender carros, pero no se imaginaba nunca a su hija detrás de un volante corriendo. Yo creo que no. O sea, mi mamá me lleva todos los domingos a jugar tenis para ver Ok. si de repente a mí me daba más bien por el tenis que por los karts y no. ¿Eso no fue lo funcionó, tuyo? No funcionó. ¿Tu único deporte ha sido el automovilismo? O sea, ahorita me encanta el tenis también, Ok. pero cuando tuve que escoger era muy claro ¿Y eras que buena quería. para el tenis? Sí, la verdad sí. O sea, yo cuando me meto en un deporte es porque O sea, tú eres como Sport Billy, que lo que donde te metes te va bien. literalmente sí. O sea, si yo me voy a meter a algo es porque sé que lo quiero hacer 100%. O sea, Ok. soy así de dele, que dele, que dele. Ahora, bueno, te metes a los karts, llegan las competencias que me hablas y ¿qué pasa? Pues mira, al principio eso era convencer a mis papás, ¿no? De que esto no era, pues, es igual Claro. una inversión grande. Muy importante. Pues las 2 niñas montando en karts. Ah, ok, tu hermana mayor también lo siguió haciendo. Empezamos las Ya. dos al tiempo. Ok. Y mi hermano ya era como, no, eso es para niñas, porque a mí no me gusta eso. Entonces éramos mi hermana y yo. Ujú. Empezamos ahí pues compitiendo, ¿no? Y al principio era muy chistoso porque llegábamos y todo el mundo, ay, qué chévere, unas niñas compitiendo, que lo que necesiten, con mucho gusto. Y eso empezó a transformarse cuando la niña empieza a ganar. Claro, ahí se acabó el... Ahí se acabó el saludo, empezaron como la gente, no, pues, ¿será que tiene un mejor motor? ¿Será que tiene un... Empezaron a dudar de tu capacidad y pensaban que de pronto había algo detrás. Totalmente. Ok. Y ahí fue cuando empiezas, pues, te das cuenta como que, espera, como así, es que porque te venden que podemos competir mano a mano y de los pocos deportes y que es competencia como sana, pero te das cuenta de que sí hace una diferencia ser mujer en este deporte. Y pues tal vez me di cuenta mucho después, pero yo sí le hacía preguntas a mis papás como de por qué están todo el mundo diciendo que yo hago trampa o que se compra uno al comisario o cuando yo ganaba normalmente como te revisan todo el kart, ¿no? Claro. Cuando yo ganaba eso duraba por ahí 3-4 horas la gente desarmando el kart entero y si ganaba otra persona era como, listo, Claro, media claro. hora, listo, ya salió. Entonces era como se dividía la grilla de partida entre los que están detrás de Tatiana y los que están delante de Tatiana o Ok. Paula. Entonces sí fue como difícil como sobrellevar eso, estás muy solo, porque además de ser la única niña, pues como cierta discriminación de cierta Ok. manera, pero creo que pues al final yo estaba ahí porque siempre he sido muy competitiva y eso me ayudó como a ganar confianza en mí misma y en Ok. tratar de pues aislar lo que piensa la demás gente. Pero esto iba a ser difícil de todas maneras. O sea, ¿fue un tema que te complicó la vida o lo pasabas? No, sí yo creo que muchos rasgos de personalidad. Ubícame en la edad, porque empezamos a No, los desde- 9 con una competencia que llevó tu hermana, luego empiezan a ver, en este momento, ¿cuándo empiezas a competir? ¿Cuándo tienes un kart? ¿Cuándo tu papá te dice, ok, les regalo un kart? ¿Eso cuándo pasa? No, fue 3 meses después de haber empezado. No, es que yo soy Ok. de quiero algo y Pero tum, tenías tum, 9 tum, años. tum, tum, No, tum. 12, 9. 9. Empecé como a los 10 casi, Ok. ya con el kart propio y a entrenar como todos los fines de semana y era el plan ya pues familiar. Pero yo sí he sido de cuando quiero algo lo quiero Ok. ya. Y empiezas a ganar muy rápidamente. Sí, O sea, tú tenías definitivamente la aptitud para manejar. ¿En eso estamos de acuerdo? O sea, como que Sí. estaba dentro de ti. sí, tenía algo me llama dentro y en verdad me empezó a ir muy bien rápido. Ok. Yo soy una persona muy sensible, entonces como que
sé poner muy bien a punto los carros, los karts y mucha gente cree que manejar un kart o un carro es de pelotas, pues. Y no, en verdad es armonía, es coordinación, tú manejas con los pies, con las manos, que le estás tú transmitiendo al carro y el carro que te transmite. Entonces, como una armonía que es lo que más me gusta de este deporte. No hay que ser valiente para manejar bien un carro de carreras, hay que ser sensible. Hay que ser me impresionó cuando hablaste de sensibilidad, pero la sensibilidad la llevaste al carro. O sea, tu compenetración con el carro es toda. Bueno, en ese momento con el kart. Cuando tú dices ponerlo a punto, ¿a qué te refieres? ¿Cómo funciona esto para los que no tienen idea? Porque en un kart, un carro, tienes muchos parámetros que tú puedes modificar en la suspensión, nada más incluso solo desinflar o cuando tú desinflas las llantas en un carro de calle o las inflas, tú ya notas una diferencia brutal en cómo se siente el carro con el asfalto. Entonces, hay muchísimos parámetros que tú puedes modificar para que el kart se adapte más como a tu estilo de manejo, tanto el kart como el carro. Entonces, yo soy muy sensible en saber, el carro aquí me está haciendo como un extraño, ¿cómo le hacemos para que se disimule más? Y entonces vas, haces un cambio, sales y, sí mejoró, pero me empeoró esto. ¿Cómo hacemos para mejorarlo? Y al final es como que tú arriba de un carro de carreras tienes que tener mucha confianza en lo que el carro, quiero que haga el carro, pues tiene que responder bien porque pues uno a 300, si no el instinto de conservación por supuesto se está prendido. Entonces es cómo logro yo ir más cómoda yendo más rápido porque tengo confianza en el carro. O sea, que esa sensibilidad que tú llevas al motor del carro o a la suspensión es algo que hace que te compagines y te vaya mejor en el resultado. Ahora, ¿cuándo empiezas a desarrollar esa sensibilidad? ¿Cómo empiezas a decir, óigame, no sé, se me está tirando para la derecha, girando para la izquierda? ¿Eso cómo se desarrolla? En verdad es con experiencia y poder, pues yo creo que todo eso surge porque en mi familia nunca nadie había corrido. Entonces éramos, al principio mi papá y yo, y a ver qué hace esta vaina. Pues muévale ahí a ver qué pasa. Si me quedo ahí varado, me salgo. Y ahí empezamos a entender, no, pero cuando le haces esto y esto, el kart va mejor y mira el tiempo que hice. Y así empezamos como a averiguar todo. Entonces algo que a mí también me encanta la parte técnica del deporte y creo que a mí también me ha ayudado mucho a entender pues también muchas diferencias que de pronto la mujer y el hombre somos distintos, pero es de las pocas deportes donde competimos de igual a igual. Total. Pero la mujer necesita cosas distintas que de pronto no se ha tenido datos históricamente. Entonces, ¿cómo logro yo convencer a un ingeniero francés que ha hecho 30 años lo mismo de que una mujer necesita algo distinto? Y eso me ha ayudado mucho la parte técnica. O sea, tú me estás diciendo que a pesar de que corren en un aparato, que el cual tiene pues mecánicamente se maneja, a pesar de que tú eres la que haces que funcione, hay que adaptarlo. Si es hombre o mujer, se adapta de manera diferente. Debería ser. Debería ser, claro, pero como no hay tantas mujeres corriendo, pues no hay una data para comprobar eso. Bueno, sigamos atrás. ¿Cuál es tu primer triunfo? ¿Te acuerdas de ese primer triunfo que dices, esto es lo mío? Uy, sí, yo creo que el primero es siempre el más especial. Fue un nacional, de hecho, en Villavicencio. Y era pues la primera vez que yo salía como de Bogotá. Entonces ya había también muchos paisas que pues ni me conocían. Recuerdo uno de los papás como, si esa mechuita les gana, yo les compro peluca a todos. Hasta de eso me acuerdo, pero sí es muy especial como ese. Y es que es un deporte 100% machista. O sea, es muy raro una mujer en cualquier ámbito del automovilismo. Se ha hecho más, o sea, ya cada vez hay como más conciencia y se ha dado más visibilidad, pero sí, o sea, yo ya como mirando hacia atrás digo, claramente entiendo por qué no ha llegado ninguna, porque hay muchísimas barreras que parecen muy invisibles y es como que hasta que no llega una, pues no te das cuenta qué es lo que hay que cambiar para precisamente darle como esa
esa igualdad de oportunidad en un deporte donde ha sido diseñado por y para hombres históricamente. Entonces, obviamente, de primeras una mujer pues es diferente y hay que aceptar como esa diferencia. Al principio yo ni siquiera la quería aceptar porque era, yo quiero ser un piloto más, entonces, bueno, pues yo me adaptaré. Pero no, si tú empiezas a adaptar ese ambiente, pues es como que de la forma en la que te sale a ti natural manejar, no te toca pensar, y cuando no piensas, pues vas más rápido. Y es que es de los pocos deportes que no tienen categoría de hombres y mujeres. Lo usual es que hayan dos categorías. Exacto. Pero en este caso no. ¿Te ganas en nacional a los cuántos años? Yo creo que eran 10. A los 10 vuelves campeona nacional. ¿Cuántos competían? Éramos como 15. ¿Y cómo llega uno allá? ¿Cómo llega uno nacional de karts? ¿Cómo funciona? ¿Hay unas clasificaciones y de acuerdo a los tiempos? Entonces tú haces un curso, tienes la licencia que te permite como inscribirte a nivel nacional a las carreras que tú quieras ir. Después pues sí hay un reglamento específico de cada campeonato, pero tú te inscribes según la edad, te ponen en diferentes categorías y ya puedes empezar a competir con tu mecánico, La edad es la que da la categoría, de 9 a 11, de 11 a 13 y así sucesivamente. Ok. Sí. Te ganas este nacional, ya, pues hombre, a ganarse un nacional ya empieza a tener un poder importante y además supongo que hubo un caos en el kartismo porque una mujer le ganó a 14 hombres. Eso debió ser un tema complicado. ¿Te afectó? ¿Te acuerdas? ¿O no? Simplemente te dio fama y para adelante. Sí, no era como, sí se puede. Claro. y pues al final es como que ya todo el mundo es que quiere ganarte a ti. Entonces hacían como medio complots y dices, bueno, algo bien estoy haciendo porque si me dejan de saludar, si es que se sienten amenazados. Entonces era como algo que yo veía ya positivo. ¿Perdiste alguna carrera por un complot de esos? ¿Una cerrada de uno para que el otro pasara? ¿O? Sí perdí carreras. O sea, ¿se volvió una competencia de los hombres contra la mujer? Sí. De hecho, ya después era porque mi hermana y yo competíamos al principio no en la misma categoría. Claro. Después, cuando ya estás en la máxima, pues ya están, claro. Entonces éramos, bueno, por lo menos mi hermana y yo contra el resto. Pero sí se volvió a como, no, vamos a dejar que gane el campeonato otra vez porque tú tenías un cupo para ir a representar a Colombia en el Mundial con todo pago, era como el premio. Entonces ya al final era como en las últimas carreras, era bueno, ¿qué tiene que hacer Tatiana? ¿Toca sacar a Tatiana o toca de qué tiene que llegar para que pierda el campeonato? Entonces sí empezó a ser así de que incluso te toca como, normalmente uno deja el kart en el kartódromo como tapado y al otro día viene para tener que llevárselo, pues no, ya nos tocaba llevárnoslo por si alguien pues te desajustaba una llanta. Ya me pasó varias veces, o te cambian cosas. O sea, tú dejabas tu kart y para que no ganaras te lo pinchaba. Bueno, no tengo ni idea, sí, te hacían algo en el freno, no tengo ni idea. Sí, me pasó varias veces. Ahora, porque no está tu hermana acá y seguramente hablaré con ella después. ¿Tu hermana sigue y también le va bien? O sea, ¿era un tema de las dos? ¿Venía en la sangre? A ella le iba bien, pero yo entrenaba más, o sea, yo respiraba por las carreras y pues ella estaba ya en la universidad, era como su hobby. Y es que 7 años es una diferencia importante. Sí, yo empecé a los 9 y ella casi a los... era 16, sí. Otro tema, pero a ella le gustó mucho y ella y yo corrimos y competimos en carros en ¿Hicieron 6 horas. Sí, alguna carrera también hicimos 1-2. Entonces era así muy especial porque era como como nos ayudamos. Hay muchos casos en que los hermanos como los hermanos Schumacher. Claro, a matarse como y en nuestro caso era como puedo ayudar o aprender yo de una y la otra. Entonces estás en el kartismo, te va de maravilla, evidentemente, vas subiendo de categorías hasta que llegas a la categoría máxima. Que eso es a los cuántos años, 17, 18, no tengo ni idea. Yo corrí karts como hasta a partir de los 15, tú ya estás en la categoría máxima. Y entonces ahí haces esta carrera que la ganas, supongo, y esa carrera te lleva a correr internacionalmente, ¿a dónde? Pues yo representé a Colombia en 4 mundiales, uno en Egipto, en Dubái,
en Italia y en Portugal. Ok. Y yo en ese entonces, cuando gané mi primer campeonato nacional, también pues hubo una propuesta para que empezara a competir en Estados Unidos. Entonces también gané un campeonato muy prestigioso en Estados Unidos con 13 años. Ok. Y ese fue como o con 15 años. Okay. Y ese fue como el último, como el como la decirle a mis graduación, papás, como el máster. el máster y decir como, papá, mamá, yo me voy a dedicar a esto. Y fue como, uy, bueno, pues va a tocar. Pero aquí hay un tema complicadísimo y es que uno pues puede decir que se va a dedicar, puede ser lo suficientemente bueno para dedicarse, pero un tema económico importantísimo, que es una barrera inmensa. ¿Estamos de acuerdo? ¿El gobierno te ayudó alguna vez? ¿Tú tuviste ayuda del gobierno de Coldeportes, no tengo ni idea? ¿O no es un tema que Sí, los últimos años sí, pero Okay. de hecho, pues cuando empezamos como a pedir el apoyo, al principio no sé, en el deporte a motor no se apoyaba a mujeres. Por eso lo pregunto. A mujeres. No, a hombres sí, a mujeres no. Ok. Eso es hace 10 años, ¿no? Sí, pero, sí. Pero igual. pero sí, al principio era... Pero había como una cláusula. Sí, era como, no, sí se apoya a mujeres en otros deportes, pero en no. automovilismo no, que era Qué locura. increíble, o sea, Claro. o impensable. Pero... Impensable, sería un escándalo, o sea, nacional. Por lo tanto, por esa reglita no tuviste apoyo. En esos años no. Ok, era tu papá ayudándote y dándole, metiéndosela toda. Sí teníamos un par de patrocinadores como Sultana, Ponimalta, Ok. para empezar a competir también afuera, pero fue ya más cuando das el salto como de los karts a los monoplazas y a los carros, donde empiezan a llegar sí más aliados. Ok, entonces vamos para allá. Te vas en tu kart, te vas para Estados Unidos a los 15 años y ganas una carrera importante. ¿Qué era eso? ¿Era en karts? Sí, era un campeonato nacional de más de Estados Unidos. Ok. Nunca una mujer había ganado ese campeonato y era pues no había nada más alto que ese. Y te lo ganaste. O sea, ahí empezamos. Fuiste la primera mujer en ganar un nacional en Colombia, supongo, pues no había más. Fuiste la primera mujer en ganar un nacional americano a los 15 años, siendo colombiana además. ¿Y habían más mujeres dentro de corriendo? ¿Te acuerdas de eso o no? Como en esa categoría, no. Ok. En otras había, las contaba con una mano, 5 por ahí. Bueno, entonces esto empieza a crecer y empiezas a ser la primera mujer en muchas cosas. Listo, llegas, yo supongo que uno pasa de kart y busca carro grande, me imagino. Pero en Colombia no hay carro grande, en Colombia hay el autódromo pues, que corren Renault 4 a toda, o no sé. ¿Es así o no? Sí, totalmente. No sé cómo sale alguien de aquí, pero sí. Total. Pero sí sale. ¿Y tú estuviste en el autódromo? Sí, yo hice entonces, había un curso, también lo mismo, te toca hacer el curso para poder competir como en el Campeonato Nacional de Turismos. Entonces hice el curso, pues tenía primero esa licencia que la de manejar en la calle y ahí empezamos mi hermana y yo a correr en un Kia Picanto. Que también ganamos el campeonato nacional las dos. Las dos. ¿Porque era un equipo? Porque esas son carreras como más, por ejemplo, son las 3 horas de Bogotá o las 6 horas y ahí necesitas más de un piloto, entonces éramos a veces 3 también. Ok. Y una persona que es buena corriendo karts, ¿es necesariamente buena corriendo carros o son dos mundos aparte? Todos los grandes pilotos empezaron en karts, pero no quiere decir que el mejor en karts vaya a ser el mejor en carros. Se necesitan pero otras. Sí es un inicio. Pero sí o sea, es un si gran tú eres inicio. bueno en karts, seguramente manejes bien carro. Totalmente. Ahora, una cosa, porque si tú pones un carro de carreras, mi ignorancia es absoluta, tú puedes reír 2 horas. Y un kart, pues se parecen. Sí, se parecen, físicamente son parecidos, no tienes mucha protección, en fin. Otra cosa es montarse a un carro donde cierras la puerta y te metes en una caparazón. Eso sí deben ser dos mundos muy aparte, ¿o no?
No, también Sí, eso. en tu caso, si hay un motor y un acelerador, no fuimos. Eso tiene 4 ruedas, un motor y un acelerador y un freno y Ok. ahí tiene que valer el talento. Me hablaste de técnica, la nombraste sensibilidad, pero al final es técnica. ¿Esa técnica la aprendiste y la estudiaste o fue empírica? No, tú sí empiezas a estudiarla también, ¿no? Porque Ok. yo creo que hay la velocidad natural se tiene y luego es como trabajarla cuando de pronto, no sé, el carro no hace lo que tú quieres y entonces Pero te la toca velocidad adaptarte. natural la tienes tú, no Sí. yo. O sea, Sí, se sí, tiene un talento natural ok, por saber cómo ir rápido. ok. Y al principio me dijiste que no hay que ser valiente, no hay que ser valientísimo para montarse esa vaina. No, por supuesto, es que te estás jugando la vida en cada... Claro, Sí. cada vez hay seguridad y hay una serie de protecciones, pero evidentemente, ¿tus papás cómo manejaban ese estrés? ¿O no? ¿Se metieron en la película? Yo tengo las dos caras de la moneda. Mi papá, vaya más rápido, que usted puede más. Y, no sé. Y mamá, no, pero tú tranquila, tú ve a tu ritmo. Entonces, ellos dos no podían ver la carrera juntos. Ok. Les tocaba en una esquina el otro porque pues mi papá quería cobrarme si había un error o lo que sea. Y mi mamá como, ay, no, Y tu espere. papá aprendió, por lo que veo. O sea, él ya más o menos sabía cuándo hay que cruzar y cuándo hay que acelerar y cuándo hay que... No sé. Era muy buen observador, él creía que sabía todo, ¿no? Hasta que lo pones en un kart y dice, ay, Ya cabrón, es. eso no es tan fácil hacer lo que Claro. yo estaba diciendo. Pero pues la verdad es que mi papá también ha tenido muy buen ojo. Ok. Y eso a mí me ha ayudado también como como esas adaptaciones que he tenido que hacer como mujer en muchos ámbitos. Creo que mi papá me ha enseñado como esa parte eh, de detalles que hacen mucha diferencia y de Ok. la parte técnica y con mi mamá es un soporte, o sea, mi casa, la empresa sin mi mamá no funciona. Ok. Entonces como que he sacado lo mejor de ambos, yo creo. Ellos son fundamentales en tu carrera. Sí, sin ellos. Y Allá, y yo te iba a preguntar, mi hermana ha sido como, ¿competían entre ustedes dos? Bueno, había una diferencia de edad tan grande, pero cuando se unieron, ¿no fue difícil? ¿No fue difícil? ¿No pasaba lo mismo que con los niños? ¿La chiquita le ganó a la grande? ¿Eso no era un sí, conflicto? era a mí, o sea, me sentía mal ganándole a la grande, pero ella siempre, en verdad, siempre ella entendió que lo mío era de verdad en serio y ella se la pasaba bien y Ok. siempre fue feliz como viéndome ganar porque en verdad yo entrenaba mucho más que ella en Ok. todo. Entonces él ya O lo sea, entendía. entonces entendamos, no es solamente una aptitud que la tenías, pero hay que entrenar, o sea, no tiene que hacer repetición y repetición y repetición para ir mejorando. Sí, mucho. ¿En qué mejoras? Porque, no sé, cuando es corporal, pues de alguna manera te haces más fuerte, pero cuando es un aparato que tú manejas, ¿en qué mejoras? ¿Dónde está esa base? O también o sea, es muy demandante físicamente, aunque no parezca a veces de cómo uno lo ve, pero o sea, esos carros no Corrígeme, pero tienen. un corredor de Fórmula 1 pierde, no sé, 3 kilos en una carrera, una cosa, o 5, estoy diciendo un número cualquiera, pero es absurdo. Son unas fuerzas que van por tu cuerpo, que es algo que si tú no estás muy fuerte, en verdad, solamente dar una vuelta en un Fórmula 1 no lo puede dar cualquiera, o sea, Ok, es algo increíble. ok, Pero pues cuanto tú más vueltas das, uno dice, no, pero si la pista siempre es igual, ¿no? Eh, los neumáticos se van degradando, la temperatura va cambiando y entonces el comportamiento del kart va cambiando. Entonces tú tienes que ir siendo sensible de cómo puedo adaptar esta. A la vez pasada que hubo o que salió el sol a esta hora, me tocó hacer estos cambios porque el carro se me iba de atrás, se me empezaba a deslizar, yo ya no podía. Entonces, como que todos esos skills los consigues solo dando vueltas y teniendo esa y sensibilidad, esa data, como ese, ok. ese orden. Entonces, corres en el autódromo aquí en tu Kia, ¿qué dijiste? Picanto. Ok,
Ganan verde. también. Verde. ¿Era lindo o feo? La verdad, Lindo, cuéntame. no. Lindo. ¿Existe? Sí, todavía está ¿De por verdad? ahí. No sé quién lo tiene, o sea, lo vendimos, Ah, ok. pero sí nos llegan fotos de que No, todavía hay está que por decirle ahí. a tu papá que lo recompre y lo embalsamamos, le ponemos Sí. algo. Ok, bueno. Entonces corres en el autódromo, los cars ya se habían acabado, supongo, porque ya no estabas en categoría. ¿Y qué pasa? ¿Cómo das un salto más adelante? Porque eso ya era una locura, o sea, ya haber llegado allá era una cosa impensable. Sí, yo fue justo listo, me graduó y Del colegio. del colegio. Y justo un equipo con el que yo había corrido en karts en Estados Unidos era de un argentino que pasó de los karts también a tener un equipo de monoplazas. Entonces Traduce, me has dicho monoplazas varias veces. Cuando tú dices monoplaza, es un fórmula. es como una fórmula. Ujú, Ok. con Lo que corre con las indicar. llantas, exacto, con las llantas descubiertas, Ok, pues. eso es lo que se llama un monoplaza, perfecto. Entonces te llama, Llamo, bueno, hagamos esta prueba, a ver cómo te sientes. Y la prueba va muy bien, entonces dijimos, bueno, pues si logramos todo, yo ya estoy graduada, puedo empezar como a dedicarme 100%. Entonces decidimos hacer, se llama el campeonato Star Mazda, que en ese entonces se llama el Road to Indy, que era era 2 pasos debajo de la IndyCar. ok, ya, Es un carro rápido, son grandes ligas. claro. Que además, pues, el que ganara ese campeonato tenía una beca para Indy Lights, se llamaba, Sí. y después quien ganara ese Indy Lights podía ir a la IndyCar. Ok. Ya con empiezan las beca. grandes ligas, ya estamos hablando de unos niveles muy importantes. ¿Ese argentino te contrata? ¿Cómo funciona? Mira, el automovilismo es de esos deportes que uno dice, pero ¿cómo funciona esto? Y Exacto, es que porque no. tú tienes que tener cierto nivel, pero es también cuánto patrocinio puedes llevar al equipo. Ok. Hoy en día, en verdad, no importa qué tan talentoso eres, si no tienes un patrocinador detrás, pues van a escoger a alguien que sí lo tenga. Entonces, tienes que llegar con presupuesto Ok. para ver primero a qué equipo puedes aspirar a entrar, Ok. porque también quieres el mejor equipo, pues te va a costar más. Quiere decir que hay muchos Ayrton Sennas en el mundo que no han llegado simplemente porque no tienen presupuesto. Muchísimos. Ok. De hecho, Franco Colapinto, que ha sido como Sí. este argentino Sí, además se volvió como famoso, además un tipo como chévere. Eso A mí al es principio me súper parecía un auténtico. argentino medio harto y después me pareció chéverísimo, un tipo... Él ni siquiera estaba como o sea, ganando, por ejemplo, en la Fórmula 3 le Ok. tocó con equipos muy regulares. Todo el mundo sabía que era bueno, pero cuando de repente le dan la oportunidad es Fórmula como, 1. uy, pero ¿de dónde salió este niño? Billetera. Entonces es como, en verdad, cuando tú estás en las categorías Fórmula 3, Fórmula 2, hasta el que va de último es muy bueno. Entonces tú le das un buen carro a ese y puede ir a ganar carreras. Claro. Entonces es como saber también en qué momento vas a qué equipo, si te alcanza el presupuesto. Siempre estamos haciendo esas matemáticas súper estresantes para saber uno, bueno, hoy puedo hacer esta categoría, este equipo de pronto es no tan bueno, pero puedo hacer un buen papel y el presupuesto me alcanza. Entonces uno siempre está buscando como eso. Tienes que traer ese presupuesto a los equipos para que te Ok. cojan y pues ahí ya es rendir al máximo. Este argentino básicamente dice, tú eres buenísima, te va bien, pero toca X cantidad para que vengas. Y gracias a Dios tienes la posibilidad de hacerlo y te vas a correr en esta categoría. Y otra vez la primera mujer cada vez, acuérdame, porque es que tú eres la primera mujer que ha hecho muchas cosas en la vida. Sí, en mi segundo año, la verdad es que el primer año me costó mucho porque en los fórmulas es un carro más físicamente demandante que Ok. un kart. Entonces, por ejemplo, el primer año yo no estaba lista para manejar ese carro. Ok. Eh, Por un tema físico, un tema de, Sí, me de cansaba. fuerza, un tema de ejercicio, un tema de respiración, no tengo ni idea. Sí, Ok. que luego me di cuenta que estaba súper mal sentada, porque pues tú no sabes hacer este asiento va como se forma a tu cuerpo y tú dices, bueno, pues, ¿y el timón dónde lo pongo? No, por aquí, yo creo que está bien, pero Ok. si está muy separado, tú no tienes palanca. Ok.
Y por eso digo que mi papá fue muy importante porque yo decía, o sea, él me veía entrenar porque yo dije, no, pues me voy a meter me voy a matricular a un tipo ahí que tenía muchos pilotos en esa categoría. Estaba en Indianápolis y yo dije, no, yo me voy a Indianápolis los meses que haga falta, pero este man me va a poner en forma porque Claro. me pone en forma. Entonces yo, o sea, de salir casi vomitando esos entrenamientos, mi papá empezó a ver como, uy, no, esta china ya está fuerte. El entrenamiento Era físico. era físico, o sea, ok. Y pues ya yo empecé como a ser mejor que otros niños que ya estaban entrenando ahí, pero que no tenían problema en el carro. Y entonces mi papá era como, pero ¿cómo así? Que tú todavía estás cansada y yo te voy a entrenar y este tipo se baja como si nada. Claro. Entonces ahí empezamos a ver cómo está sentada. Y yo, no, papá, ¿cómo hacer? Son 3 centímetros. Claro. Que, o sea, pues esos 3 centímetros era poder terminar la carrera o no poder terminarla. Cuando dices 3 centímetros, ¿es en el timón? El timón. O sea, uno mete el timón en un hueco, supongo, por lo que lo veo, y tú le das la distancia que quieres. Entonces, por ejemplo, ellos tienen, tú puedes con unos espaciadores poner el timón más cerca de ti. ¿Hasta dónde llega? Hasta donde llega. Okay. O te pones un asiento donde te echan más para adelante. Y haciendo esa prueba, ¡pum!, el problema desapareció, pero esto ya era por allá. Y yo, uy, nada más porque estaba mal sentada. Digamos que para entender cuántas carreras habías corrido cuando llegaste a esa conclusión. Más de media temporada. ¿Qué son? ¿Cuánto una temporada son? Ponle que eran 10 carreras. 10 carreras. Entonces llevaba 5. Y de esas 5, ¿no las habías terminado? ¿Habías quedado de última? ¿Qué había pasado en esas 5? Sí, o sea, por ejemplo, yo decía, no puede ser que un óvalo me cueste más que un circuito. Ok, esto era óvalo. También tenían óvalos. Ok. Entonces, claro, era... Son 2 mundos. ¿O no? Sí, es la primera vez que yo hacía óvalos. Porque uno frena y tiene caja y en el otro va como un loco. En el otro no frenas, sí, vas... Y ahí también empiezas a entender, uy, cómo tengo que setear el carro, porque si vas casi a fondo, pues es quien dobla menos con... pero pues en el doblar menos también el carro empieza a irse más de cola, claro, y uno está más incómodo. Entonces, pues también era ese como primer año de que no conocía. Claro, es que la Indy es óvalo casi toda. Acabo de hacer un clic. Tienen un par, pero las 500 millas es el óvalo más famoso y la carrera más famosa del mundo. Te voy a hacer un paréntesis, a mí no me gusta mucho hablar de mí aquí, pero por alguna razón me invitaron a Indianápolis con un grupo de personas, en el cual estaba Rubens Barrichello, y nos hicieron un curso ahí, pues rápido, cómo se maneja, qué sé yo, y lo montaban uno en esos carros con un instructor, obviamente, a dar 5 vueltas. Dios mío, o sea, tú estás loca. Porque esto era una velocidad y el tipo lo va llevando a uno, pero cuando esto se inclina, uno siente que se va. O sea, se va a voltear y el tipo me decía, acelere, porque si no acelera, se le va. Sí, se va. No. Yo me bajé de ese carro y entendí pues que esto, obviamente yo no sé manejar ni a la esquina, pero esto es dificilísimo porque es que la inclinación es impresionante. Es una pared. Impresionante, es una cosa loca. Bueno, entonces te va muy mal en esos circuitos. De pronto te das cuenta que la sentada hace la diferencia. ¿Y qué pasa si sueltas 5 carreras? ¿Mejora su rendimiento? Sí, empiezo mucho mejor y entonces teníamos la oportunidad de hacer un segundo año. Ya ya sabemos cómo funciona esto. Claro. Porque si algo he sentido en mi carrera es que la mujer necesita un poquito más de tiempo como para setear todas estas cosas que tiene en contra. Entonces, hasta que como que no coge el ritmo de cómo tiene que hacer las cosas y la gente entiende, ella necesita esto, ella necesita esto, ella necesita Cuando tú hablas de setear, es tu entorno, es el carro, el motor, la posición, el peso, lo que sea. Sí. Y como volvemos a lo que dijimos hace 10 minutos, como no hay mujeres haciéndolo, la gente hoy no lo entiende y piensa que es igual, son 2 personas que van al volante y no es así. Hasta manejando carro el hombre y la mujer son diferentes. Eso estamos concluyendo, ¿cierto? Total. Ok. ¿En Estados Unidos te pasaba lo mismo que en Colombia? ¿La mujer me va a ganar o no? Era más tranquila la cosa. No, sabes que los gringos han sido muy inteligentes. Dices como, uy, esto me va a abrir un mercado brutal. Claro, es al revés. Mitad de la población son mujeres y van a empezar a ver. Si a una niña le va bien ahí, las mujeres van a empezar a
Claro, yo voy a facturar. buscarlo. Y los gringos son buenísimos para eso. Para eso. Entonces, en verdad, en Estados Unidos siempre han querido, "Oye, bueno, ¿usted qué necesita?". En Europa no. En Estados Unidos ha sido como más abierto a que una mujer. Entonces, en términos pueda de entrar. sexo, Estados Unidos es más fácil. Sí, Los en el tipos son automovilismo prácticos sí. y pragmáticos. Sí. Lo que funciona, funciona. Esto puede ser bueno. Entonces, hagámosle. ¿Qué necesita? Listo, perfecto. Empieza tu segunda temporada. ¿Qué pasa? Entonces ahí soy la primera mujer en estar en un podio en esa categoría. Hice 2 podios. Terminé sexta en el campeonato. Y pues ya yo tuve tal vez uno de los errores de mi carrera, pero bueno, justo se acaba el año y se mata este piloto Dan Weldon en un óvalo, en la IndyCar. Y yo estaba en el aeropuerto, me acuerdo perfecto, con mi papá, viendo la televisión, las noticias, y pues mi sueño siempre había sido Fórmula 1. Entonces él me dijo, no, yo no te quiero ver montada Claro. ahí, nosotros nos vamos para Europa. Ok. Entonces yo tenía ofertas incluso del equipo Andretti, Ok. que llevaba a Danica Patrick, que es una mujer muy reconocida en este deporte, en IndyCar. Ella se iba a ir a NASCAR y necesitaban como ese reemplazo del boom tan increíble que había sido esta mujer en IndyCar. Y dijimos que no, porque pues mi sueño era Fórmula 1 y era como, mi papá me dijo, no, ahí no. O sea, un miedo de tu papá a una circunstancia particular cambió el rumbo de tu carrera. Sí, no, porque tú querías Fórmula 1 de Sí, todas yo también maneras. dije, Y bueno, el tipo probemos. inteligentemente como papá te dijo, no, vente a tu una. sueño y pa' que te nos fuimos. Ok. Vámonos para Europa. ¿Por qué dices que un error? Si has llegado donde has llegado. O sea, Sí, o sea, es verdad, uno llega por todo lo que aprendió en Europa al final, pero creo que habría podido, o sea, a mí me encanta competir en Estados Unidos precisamente por esa apertura que tiene de mente en cuanto a, lo he sentido los últimos años que he competido ahí, y digo, ay, ¿por qué no me devolví un poquito antes? ok. Porque me siento mucho más cómoda. Ok, pero listo. No Pero pasó, bueno, no pasó. Tomaste una decisión y te vas para Europa. ¿Para dónde? Me voy a la Fórmula 3 española. Pero a ver, esto no es de Sí, no. ay, me voy para la Fórmula 3. O sea, ¿cómo se hace este approach? ¿Vuelve y juega el cheque detrás? Siempre. O sea, vuelve y juega, tengo la posibilidad Todos. económica, tengo estos pergaminos y allá dicen sí o no. ¿Funciona más o menos así? Sí. Ok. Sí, entonces nosotros pues empezamos como a averiguar, oye, pues qué equipos hay en Fórmula 3, española, el presupuesto otra vez, porque hay Fórmula 3 española, británica, alemana, la europea, Ok. y pues la más barata es la española, y Ok. no sé, el idioma, el vivir en España, era como lo más... ¿Tú eres española? Yo tengo nacionalidad también Ok. española y viví muchos años ahí. Pero la respuesta, si yo te pregunto, eres colombiana. Sí, colombiana. Y representas a Colombia cuando corres Siempre. y tu bandera en el carro es colombiana. Sí, siempre, Ok. siempre. Tengo para poder vivir allá. Era más fácil No, claro. sacar todo, pero sí tengo la otra nacionalidad. Porque hay un motociclista ahorita que es excepcional, que es colombiano, pero habla español. Sí, es habla en complicado. español. Sí. Español, tío. Ok. Sí. Bueno, entonces te vas para España. ¿Qué pasa por allá? Entonces, pues obviamente otra vez, ¿no? El primer año es difícil porque Ahora, cuando tú dices me voy para allá, tienes que irte a un Todo. apartamento, vivir. ¿Cuántos años tenías en ese momento? 18. Por eso no es tan sencillo. Y entonces tu papá cambió, o tu mamá y tu papá cambiaron de vida y se fueron detrás tuyo. ¿Cómo No, funcionaba yo eso? me quedé allá sola. Ok, eso para tu papá debe ser. Sí, era Claro. en el primer invierno yo decía, pero ¿qué Dios, hice, hago aquí, Dios por mío? Dios. ¿Qué Total. hice? Sí, es como ese bache como de, mientras uno no conoce a nadie. Además, en un mundo chiquitico. Porque es diferente si llegas a estudiar en la, Sí, no sé, conoces en a el alguien. IE, entonces pues tienes amigos, pero no, tu mundo era muy limitado en términos de lo que hacías. Sí, yo iba, o sea, no tenía ni con quién irme a veces a las carreras porque pues como alquilas un carro, o sea, Total. era complicado. Entonces, a veces ahí empezó mi hermana quería hacer un máster en marketing
y dijo, bueno, pues me voy a ir a España con Tatiana a ver. Bueno. Y ella, ahí fue como que empezó nuestra relación de trabajo más profesional. Entonces, pues a veces ella viajaba conmigo porque yo necesitaba a alguien que alquilara el carro y me llevara, Ok. o que me ayudara con muchas cosas. Y ahí fue cuando como que empezamos, me salvó de cierta manera también mi hermana que pudiera yo tener a alguien Claro. en España. Se volvió Pero como tu manager, podríamos decir, tu representante, fue algo que surgió como natural y se dio. y se dio. Y ¿Hoy pues es? hoy es mi manager. Ok. Ella estudió Derecho y Economía. Espectacular, porque entonces han hecho una carrera desde los 9 años juntas, a pesar de la diferencia de edad, han logrado llevar un paralelo sin disputas, porque no es fácil. Total. Y pues no hay muchas mujeres manager tampoco. Claro. Entonces nos entendemos muy bien en este mundo Ok. del automovilismo. Entras a la Fórmula 3 en España y ¿qué pasa? ¿Te va bien? ¿Te va mal? ¿Te va regular? ¿Funciona? ¿No funciona? El primer año al final me empezó Igual, a ir bien parecido, también. una historia parecido. parecida. Toda mi carrera siempre ha sido regular hasta la mitad, pum, de la Despega. mitad para allá, hasta que me encuentro Ok. a gusto. Entonces, tú concluyes, tú crees que por ser mujer, pero puede ser que por ser Tatiana, no sabemos, tú necesitas definitivamente acoplarte y después de que te acoplas empieza tu rendimiento a subir. O sea, ese acoplamiento para ti es vital y la gente tiene que entender que lo necesitas, no hay nada que hacer. Exacto. ¿Lo han entendido? Y no es fácil, no. Porque Dificilísimo. lo quiero ya y te dan 1 o 2 carreras y espéreme, pero Sí, ni siquiera... ¿por qué a un hombre no le estás juzgando tan duro? O para ahí. Entonces, ahí vuelve el juzgamiento hombre-mujer. O sea, Sí. tú sientes que por ser mujer te dan menos, o te daban, no sé, me contarás ahorita, menos oportunidades que por ser hombre. O sea, al hombre le dan 5 carreras y a ti 2. Sí, Sí, definitivamente. sí. Ok. Te dan más chances de, no, pero espere que es el primer año. En cambio, A ti no, ya. sí ve que yo le dije que una mujer no, es para afuera. Pero es contradictorio, porque a pesar de eso, a ti te ha ido bien. O sea, de alguna manera te han esperado. ¿O ha sido tu tenacidad no. y la de tu papá que han logrado Sí, que la eso verdad que creo que no es, no es usual que pase, pero cuando yo ya veía como la cosa medio perdida, es cuando te dicen, bueno, está bien, haga todos los cambios que quiera y de repente, ¡ay! La niña sí va, la niña sí maneja bien. Oye, tienes razón. Entonces, Bueno, ha sido mucho tenías así, pergaminos, o sea, tú ya tienes unos títulos pero evidentes. se les olvida muy rápido. Y mira que hoy en día he hecho como coaching a unos niños y veo la diferencia. O sea, cuando tú estás en esa posición no te das cuenta, pero en esta es como que, no, pero acuérdese que este niño fue súper rápido esa semana, hace 3 años, seguro que se sabe manejar, es que no le han dado lo que necesita, pero nunca nadie ha salido a defenderme así. Ok. Siempre es como que se les olvida muy rápido. Eres tan buena como tu última carrera. Entonces, primer año regular la mitad, vuelves y subes, ¿viene un segundo? Sí. Y También hago 2 Podio. podios y sale como la oportunidad para, listo, la Fórmula 3 española es una cosa y luego viene la Fórmula 3 internacional, que es como la a nivel europeo. ok. Y entonces doy el salto a la Fórmula 3. ¿Vuelve y juega? Sí, Uno. porque también estaba en un equipo nuevo. Ok. Sí, fue creo que de los años más difíciles de mi carrera, pero al final de ese año, otra vez, un podio en la Fórmula 3 británica, porque yo estaba Un compitiendo podio en es ambos. quedar entre las primeras Entre los 3, primeros ¿cierto? Eso es lo máximo, digamos. No hay que quedar primero. Uno con tal de quedar en podium ya hizo las cosas bien. Sí, sí, porque es muy competitivo. Claro. Y en esa Fórmula 3 europea está un tal Max Verstappen, Charles Leclerc, Esteban Ocon, ¿Tú corriste Daniel contra esos Kvyat. señores? Esos fueron creo, los años más fuertes de esa categoría, entonces te imaginarás el nivel. Y estos tipos el nivel eran que hacía. chéveres contigo. Hay una...
El automovilismo tiene una cosa particular, y no sé si sea cierta o no, y tú me la vas a contar, que los pilotos son tipos medio hartos, tipos medio Arrogantes. complicados en su mundo, les importa un carajo el vecino, al revés, y se aplasta. ¿Eso es cierto? Sí. Sí. O sea, Sí. la fama Es, está bien ganada. sí, es como desde que entras al circuito, ¿no? De cómo saludas, de cómo es todo un juego mental al final Pero tú también. eres todo lo contrario. Sí, a mí Tú yo eres decía, una persona... yo no voy a jugar eso. Ok, Yo quiero estar ahí, pero te das cuenta que tienes que empezar a ser más estratégica en ciertas cosas. Entonces, em, a mí, por ejemplo, me estuvo ayudando unos años el papá de Lewis Hamilton, Anthony Hamilton. Y creo que yo aprendí mucho de él porque me decía, no, tú llegas a la pista con unas gafas de sol así imponente, que no te vean derramar una lágrima, porque pues yo soy de las que en verdad sí las cosas, ¿eres de la sensible? rabia, sí. Yo lloro porque estoy feliz, lloro porque estoy triste Ok. o porque tengo mucha rabia. Entonces, pues de las cosas que él me hizo caer en cuenta también era de también la forma en la que das la mano, la forma en la que los miras a los ojos, es como yo no te tengo miedo. Claro. Entonces, ya yo ¿Cómo sentía qué? cuando ellos no te miran a los ojos porque no te quieren saludar, porque Ok. se sienten amenazados, entonces dices, ah, aquí estoy haciendo la... Pero pues eso también te aísla, ¿no? Pues como Claro. así que eso que es, O sea, no es positivo, es algo bueno. es un mundo difícil, es un mundo de pulsos, es un mundo de grandeza, De de política, fortaleza, de política, de poder. Bueno, por ahí te has defendido de maravilla. a nuestra manera, porque igual uno como latino es como muy, yo necesito tener como esa buena vibra. A mí yo no soy de ir por detrás y hay muchos europeos y mucha gente que sí va por detrás tuyo y hablan mal y hablan porque quieren esa oportunidad que tú estás trabajando. Entonces he tenido que ser más cuidadosa y más estratégica en con quién hablas, a qué dices y cómo te comportas. Pero ojalá pues eso cambie. Pasas de la 3 internacional y ¿qué pasa? ¿Sigues ascendiendo? Y luego hay como un cambio que es esa Fórmula 3 empieza, antes corría en fines de semana distintos a la Fórmula 1 y Ok. ahora está con la Fórmula 1. Entonces el mismo fin de semana, más que todo en Europa, ¿En la misma pista? en la misma Ok. pista horas antes. Entonces está la Fórmula 3, un poquito más cerca de la Fórmula 1 está la Fórmula 2 y la Fórmula 1. Entonces los equipos y los directores pues están viendo esas carreras Y da también. exposición, ¿no? Eso hace un Mucho. cambio monumental. Mucha exposición. Entonces yo empecé ahí fue cuando también conocí a Carlos Slim de Scuderia Telmex, de Claro, y pues también es como nos invitaron a una carrera a muchos pilotos que eran parte de Scuderia Telmex Ok. en karts. Ok. Era como una carrera de exhibición y ganó la carrera de karts. Entonces, quien Con me entrega... Carlos Slim presente. Exacto. Entonces él me da su contacto y yo, wow, pues increíble, O ¿no? sea, en ese celular está el contacto de Carlos Slim, te lo va a robar. está aquí atrás, sí. Súper buena persona, o sea, Sencillo. es un tipazo, le encanta el automovilismo. Y entonces, pues yo también envié un correo. Se dan unos buenos resultados en la Fórmula 3 porque hasta ahí ninguna mujer había sumado puntos cuando ya es parte del programa de O Fórmula sea, 1. no fuiste la primera mujer en correr en Fórmula 1, pero sí la primera mujer en hacer puntos en la Fórmula 3, perdón. Los 10 primeros hacían puntos en esa nueva Fórmula 3 que estaba bajo la sombrilla de Fórmula 1. Y justo estaba como directora de equipo. Ella se llamaba Monisha Kaltenborn. Ella estaba como directora del equipo de Fórmula 1 en Sauber. Y ya había tenido a un mexicano en el equipo de Scuderia Telmex, que era tanto Sergio Pérez como Esteban Gutiérrez. Entonces ella me llama O sea, minuto, tú te has codiado
con la alta esfera del automovilismo. O sea, me has nombrado unos nombres que a mí es como hablar de Messi, de Ronaldo. Casi, sí. No, ¿cómo que casi? Sí, sí. Ok, perdón que te interrumpí, pero es que me das unos nombres como, sí, me encontré no, al es que de Carlos es a muy Pérez, y me chistoso cómo encontré a pasan no las sé quién, y, cosas. por Dios. No, y mi entrenador fue el papá de Hamilton. Como no, normal. No, eso no tiene nada de normal. Es que era, bueno, hay una Sí, mujer, sí. a ver, ¿qué pasa? Y, y pues ella me mandó llamar un día después de una de esas buenas Ok. carreras que quería conocerme y yo, ¿a mí? Ah, bueno, listo, no estuve a esta hora tal, no sé qué, yo, bueno, voy a conocer a quien es responsable de un equipo de Fórmula 1 y pues me senté con ella. Ella sabía que yo era parte de Squaria Telmex y, y dijo, bueno, yo quiero darte una oportunidad para que seas piloto de desarrollo del equipo Sauber. Entonces, ¿Qué eso fue significa como eso? julio. Le pusiste una arandela que no entiendo. Se De llama, desarrollo. entonces, es como que ellos van a estar viendo tu progreso, pero también te van a ayudar. Entonces, a mí, yo iba a varias carreras de Fórmula 1, tú te sientas a ver con los ingenieros de Fórmula 1, te empiezan a llegar información que antes no O sea, es tenías. como hacer un PhD. O Exacto. sea, te meten ya a un mundo que tú no conoces y casi que es imposible. Allá sí es casi imposible llegar. Ok. Hacen mucho trabajo en simuladores eh, que hoy en día, o sea, un simulador de esos puede valer más de 10 millones de dólares, que hoy en día están sacando cada rato a Ok. pilotos. Entonces yo hacía simulador para el equipo. Cuéntame de ese simulador, hago un paréntesis. ¿De verdad te sientes en una fórmula? O sea, ¿la sensación sí es real o pues? Es, a ver, es lo más cercano, yo diría. Ok. Te ayuda mucho como a conocer las pistas, a ver ciertos cambios que puedes hacer y que te pueden funcionar en la realidad. Entonces, primero las pruebas ahí y para todos los procedimientos que tienes que hacer, porque, por ejemplo, para operar un timón de un Fórmula 1, eso era un manual de como de 100 páginas, porque cada botón ¿Esto hace lleno una de cosa. botones? Sí, tú puedes cambiar 1000 parámetros del carro con un clic. O sea, viniendo de la Indy, si tú te montas tú solita en un Fórmula 1 y pones el timón, ¿no serías capaz de manejarlo? No, eso es una... O sea, si tú no te has leído esto, no, eso Ok. son un montón de Es como pasar de switches. un avión de A320 a un, no sé. Sí. Ok, ok. Y eso que yo no sé nada de aviones, No, pero no, eso pero sí, sí, es sí, es otro mundo. una cosa. Entonces, claro, mientras tú te familiarizas con todo Claro. eso, es muy caro ir a probar en la pista y no está permitido hoy en día. Hay muy Ok. pocos días de prueba, entonces haces muchos días o pruebas en el simulador. Y así empecé yo cuando estaba esta mujer a cargo que quiso darme esa primera oportunidad Esto de fue de la ser. mano de ella. Eso fue una persona que se te apareció en la vida y hizo un cambio en tu vida importante sin tener por qué, digamos. No, ella quería promover a mujeres que Mujeres. Ok. tuvieran. Por primera vez ser mujer te dio una virtud que hasta ahora te habían quitado. Exacto. Ok, ok. ¿Y qué pasa? Ella, hasta que estuvo, supongo que se fue y se acabó esta historia. Ella Pues, se fue, duré 2 años más no, entonces no. con el director de Sauber en ese entonces, se volvió Alfa Romeo Sauber. Ujú. Es el que soy el team principal en Ferrari, que es Frederick Vasseur. Era mi jefe. Imagínate. Hágame el favor. O sea, Él tu fue, en álbum, verdad, él me dio la tu oportunidad. álbum es fuera de series, pero una foto con cada uno de los personajes. Él me dio la primera oportunidad de manejar un Fórmula 1. Ok. Fue ya no estando O sea, Monichar a ya, cargo. boom, no sé cómo se prenderá Sí. y arranque. Ok. En 2018 me dio. Él es muy duro, pero Muy duro si te porque un suelta, tipo antipático, un porque es tipo. un francés que solo mira los resultados y Ok. es duro, exigente y a veces no, o sea, para él no hay ninguna excusa que valga. Y al final Está te bien, montas en un carro para hacer un mejor tiempo. sí, O total. ese es el objetivo final. Y él lo exige. Él lo exige, sí, pero luego yo fui muy rápido y era como que, no, pero si no tienes el resultado en este campeonato, pues no, pero para mí era como, no, una barrera que iba más allá del rendimiento, que creo que sigue existiendo en la Fórmula 1 Mujer. para la mujer. Ok. Volvemos
al inicio de la conversación. Sí. O sea, ¿tú no ves posible a corto plazo una mujer manejando como primera piloto o segunda en Fórmula 1? Me encantaría que la respuesta fuera que sí, No, pero bueno, no. no. O sea, tu sueño, tú ya lo tienes truncado, ya lo hiciste, ya lo cumpliste. Me refiero al sueño final. ¿Tú crees que allá no vas a llegar? ¿O ya no llegaste? ¿O no Pues tengo ni idea? uno nunca sabe, ¿no? Pero no es porque dependa de mí. Estas preguntas es difícil de contestar y de hacer. ¿Tú tienes la capacidad para manejar Fórmula 1? Sí. O sea, ¿tú en una carrera de Fórmula 1 la terminarías y de pronto no quedarías de última? Sí. ¿Le ganaste a alguno de esos corredores que hoy están en Fórmula 1 en algún momento de tu vida o no? Sí, en YouTube pueden ver Cuéntanos. Pasó a Max Verstappen era el año que acaba de anunciar que iba a ser piloto en Fórmula 1 y hay una pasada mía ahí. O sea, Max es un fuera de serie, pero en un buen día no desentono. Entonces, Claro. hay muchos pilotos que han pasado por Fórmula 1 que... Claro, Verstappen es como el Messi, es como sí, como el ese Pelé. tipo... ¿Por qué Ayrton Senna? Porque sigue estando allá. ¿Porque se murió? ¿O porque era así de bueno? No, porque era muy bueno. ¿Qué lo hacía tan bueno? O sea, ¿tú qué corres? Porque Sí, pues yo veo la serie y me parece espectacular, pero pues no. Y pues uno se da cuenta, ¿no? Como latino, también como te tiran, ¿no? O sea, hay muchas cosas que además de ser mujer latina, Ok. pero es porque él, incluso con un carro que de pronto no estaba para ser campeón, Lo salía logró. campeón. Porque una de las críticas que tiene el automovilismo, y en especial la Fórmula 1, sin yo ser conocedor del tema, es que el carro hace toda la diferencia. O sea, son tan buenos los corredores que gana el que mejor carro tenga. Eso no pasaba con Verstappen. No, Max ¿O es no un fuera. pasó? Yo siento que Max es un fuera de serie. O sea, Ok. es demasiado bueno. ¿Por sensibilidad? ¿Por habilidad? Sí, por todas. Y creo que Ok. no sé, él viene diseñado para ser el piloto. Su papá lo tenía desde los 3 años. Su papá fue piloto de Fórmula 1. Todos nos Ok. acordamos cómo se llevó a Montoya Total. cuando iba a ganar en Brasil. Total. Y el papá se encargó de formar a un prodigio de este deporte, de verdad. Pero tú también eres un prodigio de este deporte. ¿Lo tienes claro o no? Sí, pero siento que obviamente, o sea, si uno... Yo no tenía a una persona como guiando mi carrera. Ha sido todo como a ensayo, error, ensayo, Pero error, eso lo ensayo, hace error. más, lo hace mejor, pues, porque... Pues como que él le transfiere a su hijo todo lo que él Ok, ya ok. aprendió. Ok. Entonces él sabe a dónde ir, con quién, con qué equipos, qué decisiones toma, cuándo. Quiere decir que si tú tuvieras una hija y le gustaran los carros, tendría una ventaja abismal sobre ti, Sí, a lo que tú viviste, digamos. sí, yo sí creo porque uno aprende muchísimo de, oye, con esto sí, con esto no. La parte técnica del carro, o sea, tú oyes hablar a Max Verstappen y ese tipo sabe exactamente cuándo le empieza a sonar una... O sea, lo tiene en la Lo cabeza, tiene- el carro es parte de su ser. Sí, Como que y es inculcado mucho por Por su su papá. papá. ¿Lo mejor que ha pasado en tu carrera fue haber corrido en Fórmula 1? ¿O eso es una cosa de las cosas buenas? ¿Hay algo que lo veas mejor? ¿Cómo es esto? Yo probé en Fórmula 1, no alcancé a No, correr. probaste, sí, pero te Probé, montaste pero y sí hiciste me una... monté. No, sí, eso es lo mejor que me ha pasado en mi O carrera, sea, ¿no? ese Y es momento como, tiene que ser una cosa... una vez como uno, ¿será que estaré listo? Bueno, vamos Claro. a averiguar ahora. Y fáquete. Y sí, yo creo que yo nunca me había sentido tan como en un carro de carreras porque ahí me hicieron exactamente todo a medida. Esos carros tienen más de 300 sensores que los ingenieros ven en vivo, entonces ellos te pueden incluso dar recomendaciones mientras tú estás manejando Claro. de qué es lo que te funciona, qué puedes cambiar.
Y eso ese acceso a toda esa información no la tienes en ningún otro campeonato. Esa sensibilidad que tenías en el kart, que era tuya, pasa a ser de una máquina que mide absolutamente todo lo que tienes y más o menos lo corrige en tiempo real. Exacto. Y yo también tengo una teoría y es que, por ejemplo, en los karts, eres tú, tu papá y tu mecánico quien toman las decisiones de qué es lo que se va a hacer, qué se va a cambiar, el kart va así, el kart va allá y yo acomodo mis cosas. Okay. Y tú das ese poder cuando pasas a los fórmulas, porque tienes de repente el carro no es tuyo, tienes ingenieros que toman las decisiones por ti y tú no tienes control de nada de lo que está alrededor. Okay. Yo no decido cuándo quiero cambiar los frenos. Si me gasto más en los frenos y lo cambio, pues es mi problema. Okay. Tú das ese poder a un tercero. Bueno, a unos terceros. Y entonces ahí es como que tú ya no tienes voz ni voto. Te vuelves pilota, punto. ¿Se dice pilota? ¿Eres pilota o eres piloto? Me han llamado de varios. Yo siempre digo piloto. Pero... Tú dices piloto, ok. Bueno, paralelamente a esto que pasaba en Fórmula 1, ¿tú seguías corriendo o no? No, ese era tu trabajo. Tu trabajo era ese. Sí, yo estaba compitiendo en Fórmula 2 mientras era piloto de pruebas. ¿Cómo te fue en Fórmula 2? Fue una experiencia muy ¿También dura. la primera mujer, sí? Sí, era la primera vez que una mujer competía en Fórmula 2. Ok. Estos carros no tienen hidráulica. Explícanos eso. O sea, tú vas... El timón es duro. Durísimo. Esa es la respuesta. Tú vas a 300 kilómetros por hora y te toca cruzar esa vaina. Es un palo. ¿Y por qué? Yo me pregunto lo mismo. O sea, no tiene sentido. Porque según los fabricantes, ellos no quieren hacerlo más fácil, sino que el piloto tiene que estar muy en forma para ¿Estás de acuerdo con eso? No. O sea, yo digo, claro, tienes que estar en forma, pero pues... Pues tú puedes facilitar algo más de manera que todos los carros en el mundo tienen hidráulica. O sea, eso es... Un Fórmula 1 tiene hidráulica. Entonces yo creo que también por eso me sentí tan cómodo en un Fórmula 1 que no podía en Fórmula 2. Claro. Pero te reclaman los resultados en Fórmula 2 y de pronto es un carro físicamente muy demandante. Estaba en un equipo que acabó la carrera de varios pilotos y casi acaba con la mía. De repente a mitad de temporada pierdo a mi compañero en un accidente, él muere. Y pues, eso tiene que ser duro porque empieza a... Uy, sí, es muy duro. O sea, después de eso viene la pandemia y yo doy gracias a Dios que venía la pandemia porque es como que tú no tienes tiempo de procesar. O sea, ¿por primera vez estuviste en el lugar equivocado? ¿Hablo del equipo? ¿O no? O sí. O sea, yo digo, pero ¿por qué me fui a ese equipo? Bueno. Porque me tocó, en verdad me tocó. Yo había hecho unas pruebas el año anterior y me habían dicho, porque claro, nunca esperan nada de una mujer. Entonces me dijeron, si usted está entre los 5 primeros en esta prueba, yo la firmo. Ok. Como diciendo, sí, seguro que no. no la voy a firmar. Obvio. Y yo estuve segunda en los test de invierno. Y pues yo ya estaba esperando, era el contrato, claro, ¿no? Porque era el acuerdo. Pues no, qué pena, se lo dimos a alguien que pagó más. Y enero, el único equipo disponible era porque está disponible ese equipo. Porque nadie quería estar ahí. Pero dije, no, yo lo voy a arreglo. Yo a mitad de temporada yo empiezo a ir bien. Y no, sinceramente yo creo que ese carro que me dieron a mí estaba dañado. ¿Qué hace un equipo malo? Eso te iba a preguntar. Un mal carro, malos técnicos, malos ingenieros. Es un paquete entero de unos ingenieros que no saben cómo puede ir el carro bien. Y yo sinceramente creo que mi carro estaba como... Dañado. Había tenido unos accidentes antes y hay veces eso no queda igual, queda más blando y entonces todo lo que lleva tu compañero no te sirve porque no lo puedes ni copiar y al final yo creo que eso fue un poco lo que me pasó a mí sumado a este accidente. Claro, que anímicamente que tú ¿Eras cercana a tu compañero? Aprendí mucho de él, la verdad era una muy buena persona, también viajaba con su hermano y con su papá. Entonces era como, pues obviamente es una persona que tú le quieres ganar, ¿no? Pero la verdad admiré mucho, él estaba acogido ya por un equipo Fórmula 1 también.
y entiendo por qué, y solo, no sé, yo decía, ¿de dónde saca el tiempo este man con esta porquería de carro? Y el tipo, yo no sé cómo hacía, y solo admiración por él, y uno nunca sabe por qué pasan las cosas, pero él pudo hacer unas carreras muy buenas en un equipo que no O sea, había. él logró lo que pocos pilotos hacen y es con un mal carro sacar buenos resultados, lo cual lo hace muy bueno. Sí, yo creo Ok. que era muy bueno. Pasa este incidente, ahí entra la pandemia. Entonces, o sea, literalmente pasa un agosto, esto era en septiembre, el accidente, la temporada se acaba en octubre, entonces quedaban como 4 carreras, pero al fin de semana siguiente de que él falleciera estábamos corriendo. Uf, Y pues en verdad te cambia no, pues todo. todo. ¿Hay miedo? ¿Empieza a haber algo que no tenías antes o no? Como un respeto Claro. que yo no había tenido. Ok, Como que uno dice, uff. Pero dije, no, esto es lo que a mí me gusta. O sea, si a mí me pasa algo, que me pase haciendo lo que más me gusta. Ok. Pero pues obviamente como que necesitas tiempo de asimilarlo. Entonces yo no creo que, o sea, al final no creo que haya afectado muchísimo mi rendimiento, porque ese año no había sido bueno en ningún sentido, pero sí emocionalmente lo hizo Claro, más difícil. claro. Lo hizo más difícil. ¿Y qué sigue después de esto? Y entonces, pues obviamente no me va bien en ese año en Fórmula 2. Yo tengo también muchas dudas de, ¿soy yo? ¿Es el carro? Claro, ¿Qué porque pasa? tu compañero le iba bien. ¿Qué pasa? Pues empieza una... El presupuesto es cuando empieza Drive to Survive en Fórmula 1 Ok. y eso hace que los precios de la Fórmula 3, de la Fórmula 2 se disparen. Ok. Y pues ahí uno ya tenía, ¿Qué yo es ya Drive- tenía qué- qué es eso patrocinadores. de Drive to Survive? Es este documental de Netflix que sacó la Sí, Fórmula 1, claro, claro. que Disparó. disparó la gente queriendo estar, Ok, pues pilotos con papás que son billonarios que empiezan a comprar equipos, a Claro. comprar asientos, y nosotros llegamos a mitad de temporada, a final de temporada, no me fue bien, no conseguí los patrocinios que se necesitaba para conseguir, pues para seguir otro año. Entonces dije, pues mi carrera en Fórmula 2 ha terminado. terminó. Entonces llega la pandemia, de repente un 24 de diciembre nos llama una compañía, Rocket se llamaba. Yo quiero patrocinar a una mujer para que vaya a competir en Japón en una categoría que se llama Super Fórmula, que es como la Fórmula 1 japonesa. Esos carros son tan rápidos como un Fórmula 1 Ok. casi. Y yo digo, mi hermana y yo, pero ¿será que esto es verdad? Esto es una pega. Entonces el señor nos dice, si quieren el patrocinio, los espero el 1 de enero en Bahamas. Peor. Nos van a secuestrar en Bahamas. Y yo Sí. miro a mi hermana y yo, Porque dicen Hong Kong, vale, en Tokio. qué en sé yo. Bahamas. Yo, el 1 de enero. Yo dije, pero yo no tengo nada más. Yo me voy para allá. Claro. Entonces, mi hermana dejó el pasaporte en España, no tenía la visa para poder ir. Nos enteramos el 31, entonces, ¿quién viaja con Tatiana? Porque no la vamos a dejar Claro, ir obvio. sola. Mi hermano, Ok. Felipe, por primera vez lo Se mandamos va. a hacer. Hermano, Entonces no te da nos ni idea. vamos, Ni a qué. mi hermano y yo, para Bahamas, nos citan en un restaurante y llegamos los dos allá. Claro. Hola, mira, yo soy Tatiana, sí estaba representante de Rocket y nos caímos súper bien. ¿Quién era un Dijo, japonés? un británico Ok. que estaba haciendo negocios en Japón y dice, listo, ya, ¿Nos vamos? nos vamos para Japón, y yo nunca había estado en Japón. ¿Eso implicaba irse a vivir a Japón? Al final casi terminé viviendo en Japón porque en la pandemia ellos cerraron, eran 14 días de cuarentena cada Claro. vez que tocaba ir. Claro. Entre medias me salió una oportunidad de correr en las 24 horas de Le Mans con un equipo 100% femenino. Entonces éramos 3 mujeres a bordo de un carro, de un prototipo Chévere. súper chévere. Entonces yo estaba combinando
esa Japón y Le Mans. con Japón. Pero sí, literalmente mi hermana y yo nos fuimos como un 10 de marzo para Japón antes de que cerraran la frontera y allá empezaron las prácticas como si nada y corrí ese año de la pandemia. Allá. Sí, de hecho, bueno, después lo aplazaron como 4 meses, que ahí nos tocó en un vuelo humanitario Claro. regresar a España, pero no nos tocó como el lockdown o el Sí, encierro. no. En Japón estaba todo abierto, Ok. con mascarilla, y esa fue mi aventura de seguir en el mundo del automovilismo con esas señales que le llegan a uno. Que además a veces. apareció de la nada. A nada. O sea, si esa llamada no existe, estarías hoy, no sé, trabajando con tu papá. qué sé yo. Julia, yo esa historia algún día la contaré porque es que yo decía, esto no puede ser. O sea, Porque algún día, cuéntala. no, o sea, por ejemplo, él es disléxico, el dueño de esta Ok. compañía. Entonces, nosotros no ¿Qué significa entendíamos. ser disléxico? Entonces, él, cuando escribía los mails, tú decías, pero yo no entiendo. O sea, Escribe esto es un mal. sí, como Sí. un desorden y unas letras que no iban. Esto parecía un chiste, digamos. Sí, o sea, tú dices, me van a estafar, Me van a secuestrar, claro, me van a... claro. Y no, pero llegaba al punto de que esto es demasiado para... ¿Cómo llega él a ti? ¿Sabes? Yo había dado una entrevista para un documental de mujeres en Fórmula 1 y él vio mis respuestas y le preguntó a la gente que había hecho la película cómo contactó a esta niña. Sí. Y llegó. Y llegó a el número de mi hermana. Increíble. Y, Sí, estas son cosas que la vida te pone para que el rumbo cambie definitivamente. O Total. en tu caso no cambie, sino siguiera. Así me han pasado tú dices, ya no hay, o sea, Ya se se me acabó acabó esto. y Entonces, Todavía no. Te vas para Japón y corres un año. y corro, pues... Otra vez son supongo 2 que medios primera años. mujer en Japón. Ok. ¿Podios? No, también Ok. era, o sea, como fue en enero, Claro. era un equipo nuevo. No existía. Entonces Ok. se supone que yo me iba a llevar a un ingeniero europeo, que era español, que yo ya lo conocía, y dije, uff, perfecto. Claro. Y claro, esta gente pone unas restricciones, él no tenía la visa, no podía entrar, llegó con un ingeniero que chapuceaba inglés y solo hablaba una persona inglés en el No. equipo, los mecánicos no hablaban inglés, solo japonés. No, pues Y uno ni a complicadísimo. señas. No, pues nada. Eso sí, no. Entonces, no, eso fue duro, pero Claro. también al final Vuelve y juega. vuelve y juega, El patrón. entonces Eso es renové. un patrón. Y Sí. renovaste. Ok. Hice, pues mi mejor resultado fue 10ª Ok. en una de las carreras. Hice como 2 medios años porque pues por la pandemia había muchas Claro. restricciones y yo estaba compitiendo en Europa en Claro. esta de Le Mans y Claro. ¿Cómo te fue en Le Mans? 4 mujeres. fue una de las mejores experiencias de mi De tu carrera. vida. Ok. La primera vez que lo hicimos, terminamos las 24 horas, que eso ya es, Ya es un triunfo. terminamos Bueno, de estar ya es- décimas. Lo bueno de tu carrera es que ya el hecho de estar ya es un triunfo. La posición, pues, es un aditivo. Es un adictivo, entonces terminamos de décimas. Ok, Entonces era muy como bien. 3 mujeres para que ¿Te no hiciste iba dura. ¿Te hiciste amiga de ellas o no? Cada uno hacía su... No. Ahí es cuando Me hay varios contestaste. perfiles con una sí, con otra Ok. no tanto. La respeto porque creo que es muy buena. Ok. Pero ahí es cuando hay como... Siempre tú quieres ser mejor que tu Ok. compañero y hay veces haces cosas que no deberías Ok. para hacer eso. Entonces, pues al final duramos 2 años y después el programa desapareció. Ok. ¿Por qué? Pero, ¿Le echas la culpa a algo en particular? pues, siempre hay como esa... O sea, cuando hay 3 mujeres, tú dices, no, pues el carro va súper bien. Nunca piensas que el carro no va bien. Entonces, ella y yo nos empezamos a quejar porque habían carros que iban mucho mejor que el nuestro. Ok. Pero los dueños del equipo siempre te echan la culpa
Y el patrocinador principal de ese mujeres. programa era Richard Mille, la marca de relojes. Y pues claro, entonces hay como una desconexión, ¿no? Entonces nosotros dijimos, pues pongan a un niño a probar a ver qué pasa. Claro. Ponen al niño va más despacio que nosotras. Claro, eso no le gustó porque de cara a Richard Mille Claro. era como nosotras ya le habíamos dicho. Y entonces al final a esta niña le salió otra oportunidad. Richard Mejor. Mille es una marca de reloj, lo sé, pero el señor Richard Mille existe. Sí. Y hablaba contigo del carro. Y su hija Ok. es muy pro de dar oportunidades a las mujeres. Ok. Entonces su hija es quien armó este programa. Ok. Y yo me llevo muy bien con ella. Precisamente pues por todas esas barreras que al final también ella las siente en su mundo. Claro. Siempre van al papá y ella es la que está a cargo de todo. Ok. Pero lo siente de cierta manera. Entonces ella también como que quería darle oportunidad a mujeres, pero pues no funcionó. Es porque el carro no iba bien y ya no tienes a 3 mujeres que sean así de competitivas en cualquier parte. Entonces al final se deshizo el equipo después de esos 2 años. Pero una experiencia para ti espectacular. Sí. ¿Y ahora en qué estás? Y ahora estoy compitiendo después de eso yo regresé a IndyCar de mano de Rocket. Sí. O sea, en 2022. Ah, mira. De la mano de Rocket hasta medio año porque ¿A Indy? IndyCar. O sea, ya estás en... IndyCar es la carrera de automóviles más importante de monoplaza en Estados Unidos. Es la Fórmula 1. De hecho, me corriges en todo lo que estoy diciendo, de hecho, en Estados Unidos se ve más la IndyCar que la Fórmula 1. Por eso han metido carreras de la Fórmula 1 a Estados Unidos para mercadearla, pero para los americanos, Indy y esos óvalos de Daytona. ¿Estoy en lo cierto o estoy diciendo bobadas? Hoy en día ya está más Fórmula 1 Indy. ¿Por qué? Porque la metieron, porque está ahí. en Las Vegas, porque está en Miami. Pero antes era una carrera que veían poco. No, era súper popular. Ok. Y entonces yo, gracias a ese patrocinador Rocket, voy a la IndyCar en 2022. Me retiró de este programa de Richard Mille porque no era compatible con IndyCar. Primera mujer que... No, ahí ya los americanos tienen. Ser la primera mujer en Estados Unidos no es más difícil. Pero se cuelga con los pagos y a mitad de temporada me bajan. Ok. Eran 2 carros con el mismo sponsor, pero en el otro carro estaba un americano que había ganado la Indy Lights y él tenía, por esa beca, pues tenía más para patrocinio, entonces lo salvaron a él. Ok. Y ahí es cuando yo digo, y ahora sí. ¿Hasta que llegamos? En la mitad de temporada. O sea, ahí sentiste como que... ¿Y ahora qué hago? Claro. Porque es mucha plata para correr ahí. O sea, yo sabía lo que estaba poniendo. Claro. Ese no se consigue en cualquier esquina. Obvio. Y pues quedaban 2 carreras de IndyCar. Entonces el equipo nos dijo, mira, yo tengo el carro. Si tú consigues otro patrocinador, las corres. Vuelves. Y ahí es cuando aparece la bichota. Entonces... Hablemos de eso, que a mí eso me parece espectacular y de verdad que hay que contarlo, me parece loable y me parece espectacular. La bichota es Karol G. Cuando te iba a entrevistar, yo trato de no preparar muchas entrevistas para que precisamente sea una charla donde yo pueda conocerte a través de la charla. Y todos tus triunfos y todo lo que leí, pero cuando me encontré que Karol G te había, o te patrocina, ya me contarás, me parece espectacular, porque ya no tendría por qué patrocinarte, no sé si me entiendes. Sí, total. O sea, pero eso habla de ella mejor que todo, que artista, porque que una mujer que es una artista de este nivel, que ha tenido este éxito, voltee la cabeza a ayudar, porque esto es una ayuda, evidentemente. Ella con eso no tiene ningún rédito, porque además nadie lo sabe. Por eso quiero que lo sepa mucha gente. Esto es muy importante y habla maravillas de ella. Entonces aparece la bichota. ¿Y cómo aparece la bichota? Hola, buenas, Karol G. Como el inglés. Tan increíble. Mira, mi hermana
conocí a alguien del sector de la música, Sí. ni siquiera era de la disquera de Caro, y le dice, ¿hay algún artista que le interese patrocinar a mi hermana? Mire, le ponemos todo el logo que quiera, brandeamos el carro como se le ocurra. Y el tipo nos dice, espérame a ver si Sí, sí. alguien, pero pues ¿sabes? Era ya Sí, disparando a la Dios, disparando claro. todo. Y como a los 3 días me empieza a seguir en Instagram Karol G y yo como, ¿what? Wow. O sea, yo empiezo a screenshot, familia, Karol miren. G, si llegas a ver este podcast, por favor sígueme. Yo solo quiero que me sigas y vayas a YouTube y pongas suscribirse. Solo quiero eso. Yo digo, no, qué cosa tan... Yo siempre he No, sido pues. súper fan de Karol G. Ella había hecho como, le dieron unas vueltas en un Fórmula 1, Ok. Carlos Sainz, hacía como 3 meses. Y entonces yo le escribo un mensaje directo como, pero solo de admiración, que ojalá algún día, porque yo todavía no me la olía, No, pues claro. algún día me encantaría que fueras una carrera mía, pues gracias por todo lo que haces por las mujeres. Y ella me contesta que yo siga soñando, que nuestros caminos se van a cruzar, que la siga rompiendo. Y como a los 3 días de eso, llama a mi hermana a esta persona y le dice, oye, que Karol G quiere patrocinar a tu hermana para que vuelva a correr y como mandar también como ese, oye, ¿dónde están todas las empresas para apoyar a la mujer? Increíble. Y entonces su hermana es su manager, Jessica. Sí. Se habla con mi hermana y dice, listo, pues yo quiero el logo acá, ta. Pasa. Sí. ¿Qué pasa? Mi carro en IndyCar, mi compañero se estrella la carrera anterior, daña el carro, entonces ponen el carro de repuesto, Claro. mi carro. Ya no hay carro. Tengo el patrocinio y no puedo correr ahí. ¿Qué pasa? Entonces, pues empezamos a llamar qué hay disponible. Entonces, ¿Disponible es conseguir un carro? un carro en una categoría para poder competir, porque Claro. tú no estás compitiendo y la gente... Chao, se te olvida, se va. Y pues con semejante oportunidad, no, pues yo a claro. mitad de temporada, entonces aparece un asiento para hacer 4 carreras en Fórmula 2. Entonces, mi última aparición había sido 2019. Ok. Vuelvo en 2022 a hacer 4 carreras con el carro bichota. Y ese mensaje, y la verdad, qué mujeres tan increíbles. O sea, el corazón que tienen estas mujeres. O sea, por Dios. Luego saca con Cora, la fundación. Con ella también hemos, pues me han estado apoyando los últimos 3 años. Y la verdad no podría, pues, agradecerle todo lo que ha hecho por lo que han hecho ellas dos por nosotras. Espectacular, espectacular porque vuelvo y juega. Esto sí es un tema de querer ayudar, punto. Y habla muy mal de empresas colombianas, y digo colombianas porque lo lógico es que una persona como tú te ayude en empresas colombianas, y si no te ayudan a ti, no ayudan a nadie. Una lástima y espectacular lo de Karol G. ¿Hoy dónde estás? ¿Hoy qué estás haciendo? Hoy estoy compitiendo en un campeonato que se llama IMSA, que Ok. son carreras de resistencia. Corro en un Ford Mustang. ¿Resistencia es tiempo? Es tiempo. Entonces son, O sea, ¿gana el que más tiempo ande? no, ¿O son, por ejemplo, en 24 horas de Daytona, se llama Sí, la carrera. Entonces, somos 4 pilotos y el que más vueltas dé en esas 24 Ok, horas ok. Gana. Gana. Entonces, ahí hay muchos pilotos que están compitiendo ex Fórmula 1. O sea, porque pues hay 20 asientos en Fórmula 1, pero el resto hay, lo que decíamos, hay muchos pilotos muy buenos. De primera. Y estoy compitiendo en Estados Unidos, son 5 carreras. Y todavía con el bichota en el carro y con con Cora de la fundación de Karol G. Increíble. Es seguro el podcast más largo que he hecho. ¿Verdad? Y no, al revés. Me parece fuera de serie y quiero felicitarte porque encontrarse personas como tú en el camino que han tenido tanto éxito, que se hayan codiado con tantas personas a las cuales uno las ve por allá y que sean tan chéveres es muy difícil. Te conozco hace 1 hora y 10 minutos o media hora y no puedo explicarte el fanático que tienes en mí a partir de hoy. Muchas gracias. Te felicito,
te felicito de verdad. Ojalá ayudes a muchas mujeres de aquí para adelante a hacer muchas cosas porque hace falta y pucha, lo de Karol G espectacular. Oye, de verdad, muchas gracias. Espero que te lo hayas disfrutado porque para mí fue sensacional. A ti, muchas gracias por difundir estas historias No, y de verdad espectacular. me la pasé súper bien. Excelente, gracias.